Volvemos a Latinoamérica para hablar de economía y en particular de la decisión del Banco Central chileno de rebajar en 75 puntos básicos la tasa de interés referencial hasta 9,5%. La segunda bajada desde el pasado octubre, cuando la elevó a su mayor nivel desde el 2001. La resolución, en línea con lo esperado por los mercados, fue adoptada por unanimidad en la reunión de política monetaria, que consideró que la magnitud y temporalidad del proceso de reducción de la tasa política monetaria tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Desde ahí, el Banco Central estimó que los mercados financieros globales han reflejado menor apetito de riesgo asociado a eventos como la rebaja de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos y la incertidumbre respecto del desempeño económico de China y del ritmo de desinflación a nivel global. Desde la última reunión sostenida en julio pasado, el dólar se ha fortalecido, las tasas de largo plazo han aumentado y las bolsas han caído. Los precios de las materias primas han tenido movimientos mixtos, destacando los vaivenes del cobre, el alza del petróleo y la caída de los cereales. ¿Qué significa en la práctica esta rebaja de la tasa? Lo conversamos con el coordinador del área macroeconómica de CLAPES-UC, ex miembro también del área macroeconómica del gobierno de Sebastián Piñera y actual integrante del Consejo Autónomo, Germán González. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuéntenos en la práctica qué significa esta rebaja de tasas que hace el Banco Central. Bueno, esta rebaja de tasas es parte de un proceso de normalización, ¿verdad? De las tasas de interés que estuvieron muy altas, que fue necesario subirlas por un proceso de sobrecalentamiento, de sobreexpansión de la economía chilena, que está quedando atrás paulatinamente. La economía chilena se está ajustando y eso está permitiendo, digamos, que las tasas de interés empiecen a bajar gradualmente. Como digo, todavía siguen altas en perspectiva histórica, acompañando también un proceso de desinflación que estamos viendo. La inflación llegó a máximos de 14%, hoy día está en 6,5%. El Banco Central todavía considera que esa inflación es alta, es objetivamente alta respecto de la meta, que es 3% en Chile, pero la inflación viene bajando, ¿verdad? Y esperamos que siga bajando, y en ese contexto la tasa de política monetaria va a continuar a la baja en las próximas reuniones, el próximo año también, y eso va a ir paulatinamente alivianando las condiciones de financiamiento que han estado muy restrictivas, con costos, tasas de interés muy altas para los créditos de consumo, para los créditos de las empresas, ¿verdad? Y esa situación paulatinamente, de forma gradual, empieza a normalizarse con estos ya dos recortes que ha hecho el Banco Central en sus últimas dos reuniones. De todas maneras, habían voces desde el mundo de la economía que esperaban un recorte incluso mayor. Estamos hablando, por ejemplo, de un exdirector del Banco Central también, hablando de tasas mucho más altas para rebajar. ¿Usted considera que esta rebaja ha sido moderada o la considera adecuada? Yo la considero adecuada. Creo que es importante tener contexto respecto de qué es, digamos, una situación normal de ajuste en la tasa de política monetaria. Si uno mira la historia, ¿verdad?, tanto del Banco Central de Chile como del Banco Central de Estados Unidos, por ejemplo, un cambio normal, en condiciones normales, ¿verdad?, son 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual. Y acá estamos hablando de un recorte de 75 puntos base. O sea, no es un recorte menor en magnitud respecto de la perspectiva histórica. Ciertamente hay estas visiones, ¿verdad?, que hay economistas que plantean que los recortes debieran ser más rápidos, pero yo aquí, digamos, mi llamado más bien a confiar en lo que está haciendo el Banco Central, que es una institución autónoma, responsable, seria, ¿verdad?, que tiene un prestigio bien ganado, y que acá también es importante mirar las dos caras de la moneda. El Banco Central tiene que permitir, ¿verdad?, que la inflación baje sin afectar de manera significativa el crecimiento. A veces hay muchas voces, ¿verdad?, que enfatizan el impacto en el crecimiento de las tasas altas, pero también hay que tener cuidado con el proceso inflacionario. Chile es una economía que está muy indexada. En el último tiempo hemos tenido sorpresas al alza en el tipo de cambio, en el precio de algunos alimentos, el petróleo también está subiendo, y como país le hemos encargado al Banco Central que su principal tarea es el control de la inflación. Y hemos aprendido que una inflación baja y estable es lo que permite después tener un crecimiento sostenido. Entonces, yo en ese sentido, digamos, confío en el Banco Central y lo dejaría que siga, digamos, con esta tarea. Y si la inflación cae con mucha más fuerza, bueno, el banco tendrá que tener la flexibilidad necesaria para bajar
más rápido las tasas, pero hoy día me parece que lo que hace es lo adecuado. Perfecto. Efectivamente, quienes plantean que la rebaja pudo haber sido mayor están preocupados de que se reactive el crecimiento más rápido, porque una tasa de interés alta, como usted señalaba al principio, afecta los créditos de las empresas, de las pymes, de las personas en el consumo y de alguna manera ralentiza la economía. ¿Cómo entonces este contexto que usted nos comenta respecto de que le parece un recorte adecuado se inserta dentro de las proyecciones que ha hecho también la CEPAL sobre la economía chilena, que no crecería para el 2024 como se espera? Claro, y déjame agregar que hoy día también el Banco Central publicó el informe de política monetaria que está muy alineado con exactamente con la proyección de la CEPAL. Se proyecta que la economía chilena este año termine con un crecimiento entre menos 0,5 y 0, es decir, prácticamente la economía no va a crecer este año, ¿verdad? Ahora, eso tiene que ver con el proceso de ajuste que está viviendo nuestro país, que ha sido muy costoso. Esto lo conversamos hace algún tiempo atrás. Lo que hubo en Chile fue una sobreexpansión de la demanda el año 2021, ¿verdad? Donde el gasto público creció 33% en términos reales, la economía creció cerca de 12%. El año 2022 fue un año en que la política económica se ajustó. El gasto público cayó con mucha fuerza, la tasa de política monetaria subió hasta 11,25%. Y este año estamos viendo los últimos efectos de ese ajuste macroeconómico. Y por lo tanto, lo que viene hacia adelante, esperamos, ¿verdad?, un gradual proceso de normalización de la economía, que está ocurriendo, ¿verdad?, pero que no ha terminado, y donde esperamos que el próximo año la economía vuelva a crecer, la inflación se estabilice más cercano a la meta del Banco Central, y en ese proceso en el que estamos, y digamos entonces este proceso de recorte de tasas de interés es el que va a permitir que, digamos, el ajuste macroeconómico termine, ¿verdad? Y en ese proceso nos encontramos. El proceso, como digo, no está terminado, pero está avanzando, yo creo, de forma bastante adecuada. Tenemos riesgos, obviamente, siempre ocurren riesgos externos asociados, como tú mencionabas al principio, a la economía china, a la política monetaria en Estados Unidos, pero el escenario base, el escenario central que hoy día tenemos de proyección es un escenario en que la economía vuelve a niveles más sostenibles de crecimiento, inflación y tasas de interés en el transcurso del próximo año. Perfecto. Germán González, coordinador del área macroeconómica de CLAPES, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas de la Universidad Católica, además integrante del Consejo Fiscal Autónomo. Muchas gracias por esta explicación. La buena noticia es que debiéramos ver entonces una rebaja en las tasas de interés también para el acceso al crédito tanto de empresas como del consumo de particulares. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, muy buenos días. Buenos días.